Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Mis amados, les saludo nuevamente. Aquí estamos iniciando un nuevo ciclo, una nueva semana de estudio de la palabra de Dios. Les saludo, les doy la bienvenida y espero que aún sigamos interesados en seguir aprendiendo acerca de tantas cosas que el apóstol Pablo le enseña a los romanos en su carta. Y el día de hoy vamos a culminar con la segunda parte del capítulo número 9 que dejamos inconclusa en la última sesión. Así es que les invito para que comencemos sin más preámbulos y aprovechemos el tiempo. Y antes de entrar de lleno a nuestra siguiente sección del pasaje, pues es importante recordar el sentido general de la escritura que Pablo pone en esta sección, en esta parte. Pablo está tratando en toda esta sección de 3 capítulos, ¿se acuerda? Dijimos capítulos 9 al 11, habla sobre la salvación de Israel. Y está dejando en claro el tema de la soberanía de Dios en su elección, no individual, no en elección de individuos para salvación, sino en la elección de naciones y personas, judíos o gentiles, en su participación en el plan salvífico de Dios para toda la humanidad. Y habiendo dicho esto, necesitamos reinstalarnos en el tema específico del versículo 18 donde nos quedamos, y ahí Pablo habla acerca de Faraón. Está hablando acerca de este hombre, de este rey de Egipto y su papel en la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios. Y el tema aquí es que Dios endureció el corazón de Faraón, que dicho sea de paso, una vez más, no es Dios trayendo obstinación y maldad al hombre, sino permitiendo que su corazón siguiera el rumbo que de manera personal ya había tomado, es decir, no le estorbó a su maldad. Si pudiéramos usar un ejemplo, es como el spray o la laca que se usa o se usaba para el cabello. Mayormente las mujeres, ¿verdad?, lo usan o al menos lo usaban hasta hace algunos años, esto para endurecer, para mantener la forma del peinado que se habían hecho. Si se hacían un copete o se hacían algo ahí en el pelo y luego se echaban spray para poder endurecerlo y mantener la forma que había tomado. Es decir, el spray no forma el cabello, no era lo que lo peinaba. Ella ya se había peinado y después se pone el spray para endurecer y para mantener la forma que ya se tenía. De la misma manera, mis amados, Dios no puso maldad en el corazón de Faraón. La Biblia nos enseña en su contexto general que Dios no tienta a nadie, que Él no puede ser tentado. Dios no puso maldad en el corazón de Faraón, solo afirmó la posición que Él ya había tomado por su propia decisión. Veámoslo así, vamos a ver esto. La voluntad de Dios era glorificarse a través de Faraón. Eso es lo que dice Pablo allí al principio de los últimos versículos de la semana pasada. Dios quería glorificarse en él, no era su plan destruirlo. De hecho, Dios le mostró misericordia al permitirle levantarse como un hombre poderoso, a pesar de que era pecador y que era malvado. Es decir, no le dio lo que merecía. Por otro lado, cuando Moisés y Aarón le hablaron de parte del Señor, Faraón pudo haber reaccionado diferente, pudo haberse humillado y haber dejado ir al pueblo por voluntad propia, y eso también habría glorificado a Dios. Sin embargo, Faraón endureció su corazón, fue obstinado. Él eligió la forma. Lo que Dios quería era glorificarse. Por eso endureció o afirmó la forma que Faraón eligió en cómo serían las cosas. ¿Se da cuenta? Dios no lo hizo malo, sino que solo afirmó la decisión que Faraón ya tenía, porque lo que Dios quería era glorificarse, ya sea que él hubiera entendido y hubiera obedecido, o de la forma en que sucedió, que no quiso obedecer, y entonces el Señor llevó esa maldad hasta el último extremo para poder glorificarse, ya fuera en la obediencia de Faraón o en la incredulidad del mismo. Y eso nos da una perspectiva equilibrada entre la soberanía de Dios
y la responsabilidad de los hombres. Dios establece el destino al que quiere llegar, pero el hombre decide su participación en ese plan. De la misma manera, Dios estableció el plan y el destino, pero cada uno de nosotros somos responsables de la parte que a nosotros nos toca, de la parte o el papel que nosotros jugamos en el plan de salvación de Dios. Entender este principio de equilibrio nos va a permitir movernos con mucha mayor fluidez a través de los siguientes versículos. Ahora, si vamos al versículo 19, el apóstol Pablo se anticipa a una objeción. Y entonces, ¿por qué Dios nos culpa? Si Él es soberano y cuando quiere hace y cuando no, cuando Él se dispone a algo, simplemente lo logra. Sin embargo, si entendimos el principio del equilibrio, vamos a recordar que si bien Dios es soberano en el plan, nosotros vamos a ser juzgados por la posición que nosotros tomamos en Él. Sin embargo, Pablo no se detiene en este diálogo, él no dialoga con los lectores en este sentido, sino que da un golpe de autoridad en la mesa y dice, bueno, ¿quién te crees tú, hombre, humano, para ponerte a altercar con Dios? Es decir, para discutir con Él. Porque a veces nosotros queremos discutir con Dios como si pudiéramos ganarle, como si tuviéramos argumentos para poder hacerle ver que no está bien lo que está haciendo. Y presenta la figura de un alfarero, ¿verdad? A quien el barro le increpa la forma que le dio, cosa que jamás ha pasado. Eso es absurdo, simplemente pensar en que el barro le va a hablar al alfarero y le va a decir, ¿por qué me hiciste así? Y lo absurdo de eso no es el hecho de que el barro no habla, lo absurdo de eso sería el pensar que el barro crea que sabe más que el alfarero. Y dice, él de una misma masa, dice Pablo, puede hacer vasos para honra y puede hacer vasos para deshonra. Ahora, antes de seguir, de nuevo debemos detenernos y tenemos que considerar un par de cosas. Número 1, no está hablando de predestinación individual para salvación, ¿ok? Necesito irte recordando eso continuamente porque podemos caer en el juego de esta doble predestinación y creer que Dios de manera arbitraria dice, tú te salvas, tú te pierdes, hagas lo que hagas, digas lo que digas. No funciona así. Número 2, el tema central aquí es Israel. Pablo está hablando acerca de su pueblo, de su nación, del dolor que él siente porque no todos los hijos de Israel han sido alcanzados, aunque Dios los eligió para ser parte de su plan, pero eso no significa que todos iban a ser salvos ya de por sí, sino que habla de su participación en el plan de Dios. Y número 3, la figura del barro es una alegoría para ilustrar la superioridad de Dios en su naturaleza perfecta y a nosotros los hombres una figura de barro. Y esta figura, la esencia del barro, Pablo no la eligió al azar, no pensó en, bueno, puedo hablar de madera, puedo hablar de piedra, puedo hablar de fierro, voy a hablar de barro. No, él estaba pensando en el hecho de que el barro es la esencia del ser humano sin Dios. Somos simplemente barro. Habiendo dicho esto, hay que entender lo que Pablo trata de explicar aquí. Y en primer lugar, tratar de increpar o de cuestionar a Dios sobre su voluntad. Es tan absurdo como que el barro hable con el que lo formó. Aunque no es literal, nosotros sí podemos hablar, pero no podemos cuestionar a Dios porque Él es soberano. Cuando habla de una misma masa de donde salen vasos de honra y de deshonra, está hablando acerca de Israel. Recuerde que al principio del capítulo hablamos de un Israel étnico y de otro Israel espiritual. Que de un mismo hombre, Abraham, salieron estos dos. Unos para honra, es decir, el Israel de la promesa, y otro para deshonra, el Israel en la carne. Recuerde, no está hablando de salvación, está hablando de su participación en el plan de Dios para el mundo entero. Esto para nada significa que Dios haga unos para salvación y otros para destrucción, sino para que unos le honraran al creer en el Mesías y otros para un uso más vil,
para demostrar la paciencia de Dios en el pecado de los hombres, pero también para mostrar su ira, para destruir el pecado cuando éste no se resuelve. Por eso, ahí en el versículo 22, Pablo pregunta: ¿y qué si Dios, para mostrar su poder, tuvo paciencia con los vasos preparados para destrucción? Y aquí podríamos caer de nuevo en el juego de la predestinación. Sin embargo, debemos ir despacio y entender que la palabra que traducimos para preparados para destrucción significa en el original perfeccionar, es decir, que Dios solo afirma lo que ya se había decidido por parte del vaso y que soportó con paciencia para dar oportunidad, pero cuando la maldad ya llegó al límite, la perfeccionó, la selló para que fuera destruida. Ahora, aquí hay que ver un dato importante. Espero poder explicarme de manera correcta. En la gramática griega no es tan sencilla como la gramática española. Tiene muchísimas otras formas de expresión. Y dentro de estas formas de expresión de la gramática griega en la que fue escrito el texto bíblico, existen 3 voces para los verbos: activa, pasiva y media pasiva. En la activa, el sujeto realiza la acción sobre otro. Por poner un ejemplo, pudiéramos decir: yo le pego a la pelota. Es decir, que yo estoy realizando una acción sobre algo más. En la voz pasiva, es una acción que otro realiza sobre el sujeto. Es decir, es como decir: la pelota me pegó a mí. Es una acción que alguien más realizó sobre mí. Y en la voz media pasiva, el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, es decir, yo me pego con la pelota. Ahí en el versículo 22, la voz que se utiliza para el verbo perfeccionar o para el verbo preparar para destrucción, la voz es media pasiva. Es decir, que cuando dice que los vasos preparados para destrucción, dice que ellos mismos se prepararon. Dios solo puso el sello al final para mostrar su poder, pero la preparación o perfección para la destrucción no fue algo que Dios realizó sobre ellos, sino que ellos mismos lo realizaron y Dios solo lo confirmó al final. Y esto significa que Dios no condena a personas sin antes darles la oportunidad de arrepentirse, y utiliza incluso la incredulidad humana para cumplir su plan, respetando el libre albedrío del ser humano, pero haciéndolo también responsable a él mismo. Luego presenta este mismo principio, pero en una dirección diferente, la dirección contraria, con los vasos de misericordia. En el caso de los vasos anteriores mostró su poder, mostró su ira, pero con los vasos de misericordia quiere mostrar las riquezas de su gloria y Él mismo prepara. Aquí la voz del verbo preparar ya no es media pasiva, es decir, que los vasos no se preparan a sí mismos, sino que la voz es pasiva, es decir, que es Dios. El vaso recibe la acción directamente de otro. Dios mismo nos perfecciona de antemano. Y esta es una increíble noticia, mis hermanos, porque en el caso de los vasos para destrucción se refiere precisamente a la acción o al vivir en la carne que hablábamos en capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Nuestro propio esfuerzo, lo que nosotros hacemos, siempre nos prepara para muerte, para destrucción. Pero cuando nosotros creemos, confiamos en Cristo por gracia, Él mismo, a través de la obra de su Espíritu, con solo creer, por el poder de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, somos perfeccionados por Él para estar listos para la manifestación de su gloria. En resumen, hasta aquí, hasta esta parte, Pablo habla de Israel, de su dolor por ellos, porque a pesar de ser el pueblo escogido, no todos son salvos. De una misma masa salieron 2 vasos distintos, no de manera arbitraria, sino para cumplir en ellos el plan de Dios, mostrar su poder y su indignación por el pecado, y también para mostrar su gloria en aquellos que por la fe le recibieron, cosa en la que nadie puede discutir con Dios. Ahora, si vamos al versículo 24,
Pablo revela la identidad de los vasos de misericordia. Dice, somos nosotros, a los que Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de los que no lo son, mostrando que su plan es universal. El plan de salvación es para todo el mundo. No se refiere a una elección irresistible, sino al llamado del Evangelio al mundo entero, pero que solo se hace eficaz para los que creen en él. Pablo usa una referencia al libro del profeta Oseas para apoyar la idea de que la misericordia de Dios no está restringida a una etnia. Dice, el pueblo que en otro tiempo no era pueblo, que en este lugar ahora se le llamará pueblo mío. Es decir, que la gracia no está restringida a un pueblo o a una etnia, sino que incluye a todos los que aceptan el llamado del Evangelio. Esto demuestra que la elección no es étnica ni incondicional, sino solo basada en la fe. El apóstol amarra la idea a partir de las palabras del profeta Isaías. Aunque el pueblo de Israel llegara a ser tan numeroso como la arena del mar, solo el remanente será salvo, argumentando que sin importar quiénes sean en la carne o cuántos sean en la carne los hijos de Israel, solo aquellos con la fe para creer en Cristo podrán ser salvos. Habla también y pone como ejemplo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que fueron destruidas completamente. Dice que si el Señor no hubiera dejado un remanente, vendrían a ser igual a ellas. Y con ello vuelve a ratificar la soberanía de Dios y la misericordia del Señor en mantener un remanente para que pudiera continuar con el plan de salvación. Recuerde, esta predestinación sobre el Israel étnico no es arbitraria, tú sí, tú no, sino que va de acuerdo al plan de salvación que Dios ya estipuló. En los versículos 30 al 33, el apóstol Pablo resume la idea. Entonces, ¿qué podemos decir? Diremos que aquellos que antes no eran pueblo, los gentiles, vinieron a ser llamados pueblo, aún sin buscarlo, simplemente por la fe. No buscaron la justicia, es decir, no venían persiguiéndola de tiempo atrás, pero la alcanzaron por la fe. Y los israelitas que la venían buscando no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque no la buscaron de la manera correcta. Lo hicieron a través de las obras de la ley, es decir, iban bien, pero tropezaron en una parte. ¿Y con qué tropezaron? Con una roca, dice Pablo. ¿Qué es? O más bien, ¿quién es esa roca? Usted y yo lo sabemos perfectamente. Dice que esa roca, puesta en Sión, es decir, en Israel, representa al mismo tiempo la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres, porque es una roca de tropiezo. Y para que una roca sea de tropiezo, tiene que estar firmemente incrustada, que sea inamovible, pues, para que quien la impacte no la mueva, no la patee, sino que tropiece con ella. Eso es soberanía. Pero quien la use como fundamento, dice Pablo, es decir, que se pare sobre ella, se podrá mantener firme. ¿Lo puedes ver? La soberanía de la piedra inamovible, en equilibrio con la decisión de impactarla o hacerla fundamento de mi vida. Terminamos el capítulo número 9, mis hermanos, de esta carta a los romanos, y yo te invito para que sigamos leyendo. El capítulo 10 continúa con esta misma temática y vamos a ir desentramando todas estas palabras del apóstol, hablando acerca de su pueblo de Israel y del anhelo de su corazón hacia ellos. Es que les invito a que sigamos leyendo, a que sigamos estudiando. Ya estamos en la segunda mitad de la carta a los romanos, así es que yo le invito para que no desista y el día de mañana volvemos a escucharnos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión, porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.